Bueno, último bloque ya en Semanario, dedicado a la política. Vamos a tomar contacto con Edgardo Moreno, gerente de Radio Mitre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edgardo? Hola, Cruz, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, ya terminando la semana, así que, pero claro, siempre hay temas de los cuales hablar en la Argentina y en esta oportunidad de la deuda, ¿no? Que no está en cuarentena y que hay que negociarla y ahora se ha prorrogado afortunadamente el plazo. Así es, Cruz. El tema de la deuda externa, claramente Argentina ha ingresado en el terreno ese del default. Se habla de un default blando, soft, porque aunque los plazos están vencidos y Argentina ha incumplido con el pago que correspondía para el día de ayer, hay una especie de acuerdo tácito con los principales acreedores privados para no disparar en el acto las demandas o los litigios judiciales que ya estarían en condiciones de entablar contra el Estado Nacional, esperando poder llegar a un acuerdo. Y esto se debe básicamente, Cruz, a que el gobierno nacional ya se bajó de aquella propuesta muy intransigente, muy inflexible que había pautado al inicio el ministro Martín Guzmán, y ante la inminencia de que no se estaba dando ningún escenario internacional de licuación de deudas, como se había pensado al principio de la pandemia, ya hay una urgencia por arreglar y acercar posiciones con los principales fondos acreedores, BlackRock, Greylock y los principales grupos de bonistas que tienen bonos bajo legislación extranjera. En concreto, al principio, la idea del gobierno cuando comenzó la pandemia del coronavirus era que la situación económica global iba a ser tan pero tan crítica, los mercados estaban tan alterados, que era muy probable que desde el grupo de los 20 o desde organismos multilaterales de crédito se dispusiera una especie de condonación general de las deudas de los países endeudados. Esto finalmente no ha ocurrido, ni siquiera en aquellas deudas que cobran los estados en la Argentina, como el caso del Club de París, ni hablar del sector privado, de los fondos privados de inversión. En consecuencia, Argentina se ha visto obligada a bajar de aquella intransigencia inicial, pedir, casi rogar que haya una oferta del lado de los bonistas. Los bonistas han visto esta oportunidad como para acercar posiciones y hay una alternativa o una posibilidad de arreglo en estas negociaciones que van a continuar una vez que se escuchen las partes, algo que hasta el momento prácticamente no había ocurrido. Bueno, de eso hablaremos. Por otra parte, sí, decime. Sí, yo creo que en esto el gobierno también ha utilizado algo de picardía política, porque de aquella intransigencia inicial se ha venido bajando prácticamente a una cuestión mucho más negociadora, pero el presidente hizo que esto fuese como una especie de operativo clamor, que se lo pida la UIA, que se lo pida la CGT, que se lo pidan los gobernadores, que se lo pida la sociedad, que la sociedad entera le pida que no caiga en default. Bueno, ahora se bajó de todas aquellas propuestas, digamos, de la soberanía política y del desendeudamiento y todo ese discurso más bien ideológico, y está más proclive a una negociación. El problema es que ahora arreglar la cuestión de la deuda no es suficiente para arreglar la economía, es solo el punto de inicio. Ahí recién comienza todo el desafío de reconstrucción de la economía argentina, que además ha sido portentosamente dañada por los efectos del lockdown, del confinamiento, de la cuarentena, de la recesión inducida. Bueno, sabes que te iba a preguntar qué pasaría si fracasara este arreglo y me acabas de contestar, así que te voy a llevar directamente a otro tema que tiene que ver con el Congreso, un Congreso que venía letargado pero que puso primera. Sin embargo, la oposición viene denunciando concentración de poder, entre otras cosas, ¿no? Sí, a la oposición le va a costar mucho volver a sentarse en las bancas como estaba antes de la pandemia. Realmente le ha sido muy cómodo al oficialismo este esquema de la votación virtual, el televoto, porque obviamente desaparece el debate presencial que se da en el momento de la discusión de la legislación de fondo. Esto seguramente la semana que comienza, Cruz, va a empezar a escucharse algunos crujidos, algunos ruidos con esto, porque la oposición está advirtiendo que una cosa es sesionar de esta manera, como estamos viendo en cámara, digamos, con una enorme pantalla LED donde aparecen como un número más, una pantallita más cada uno de los legisladores, es relativamente sencillo sancionar leyes cuando están consensuadas, cuando la puesta en escena de la sesión admite la votación virtual. Ahora, para discutir legislación más de fondo, más controvertida, esto es muy difícil. Y van a entrar a impulsos del oficialismo
temas difíciles, como el impuesto a la riqueza. En el caso del Senado se habla de la investigación de la deuda del gobierno de Macri, su relación con la deuda. Está también pendiente el pliego del Procurador General de la Nación, Daniel Rafecas. No es lo mismo discutir esto ahí en el recinto que discutirlo de esta manera. Está entre la pantalla LED y la pared la oposición, para decirlo de una manera gráfica. Te llevo la imagen de Alberto Fernández, la cual ha sido beneficiada absolutamente, sobre todo cuando empezaba la cuarentena. Claro que los problemas económicos me parece que empiezan a erosionar esta situación, y si esto tiene que ver también con la salida de Fernández al interior del país, ¿no? El comienzo de visitas también a las provincias. Sí, fíjate que se conoció en las últimas horas una encuesta de Jorge Jacobe, la consultora de Jacobe, que muestra la oscilación de la imagen del presidente. Ya no está en aquellos números inalcanzables del comienzo de la cuarentena, del momento de lo que se llama la corona tregua política, en el momento de una mayor unidad política que se vio al comienzo de la cuarentena. Ya no está muy bien en imagen todavía, supera el 60% de imagen, pero de los 30 puntos que había subido al inicio de la cuarentena ha caído 20. Y además, cuando uno ve el listado de los mejores rankeados en términos de imagen, ve que aparecen 3 opositores por abajo. Está María Eugenia Vidal, que ha mantenido una actitud expectante y que se ha potenciado con el ataque que el propio presidente le hizo. Sin responder, se potenció en la imagen. Está Horacio Rodríguez Larreta y, curiosamente, también Patricia Bullrich, que es la dirigente opositora, si se quiere, más frontal en la oposición a Alberto Fernández. Y luego de ese umbral de 4 dirigentes se ven ya a aquellos que tienen un equilibrio entre positiva y negativa que prácticamente los deja en una situación neutra o para abajo. Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Mauricio Macri, que ha caído mucho en su imagen en relación a la que tenía luego de abandonar el gobierno. En concreto, Alberto Fernández está bien, pero todo lo que viene por detrás es un escenario opositor. Esto implica que tiene que el gobierno hacer no solamente equilibrio hacia adentro en su relación con Cristina, sino también hacia afuera en su relación con la sociedad y la percepción del gobierno. Hay algunos temas, no solamente de la economía, que lo están afectando a Alberto Fernández en imagen, sino también algunos temas propios de la administración de la cuarentena, como por ejemplo lo que fue la excarcelación de presos en el medio del proceso del aislamiento obligatorio. Un placer escucharte, Edgardo. Muchas gracias. No, gracias por la invitación. Bueno, un abrazo y bueno, que te vaya bien en lo que queda del fin de semana. A ustedes también, por supuesto. Nos vemos prontito. Cuídense porque se puso frío. Empezó finalmente. Adiós. Chau. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.